Milonga de ojos dorados, escuchábamos esta canción de Alfredo Zitarrosa interpretada por Jorge Drexler y Seba Prada, músicos uruguayos, y con ellos queremos darle la bienvenida a Florencia Salgueiro, referente de la Fundación Empatía, que nos comentará sobre la aprobación de la eutanasia en Uruguay. ¿Cómo está, Florencia? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Todo tranqui por acá por Montevideo. Bueno, gracias por aceptar este contacto, Florencia. Y estábamos leyendo en el sitio web empatía.uy que ustedes son un grupo de ciudadanos y ciudadanas de a pie, militantes políticos de diferentes partidos y sectores, miembros de organizaciones civiles, profesionales y dirigentes de diferentes ideologías y creencias, unidos por un mismo y único objetivo: conseguir el mayor apoyo posible para lograr la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia. Han logrado su propósito, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales dificultades de este proyecto y las mayores resistencias que tuvieron que enfrentar en el proceso legislativo? Bueno, lo que pasó en Uruguay es que hubo un primer impulso en el periodo de gobierno pasado, que es el que va de 2020 a 2025, en el que fue como, primero parecía que iba a salir y después al final se empantanó en el Senado, llegó como a diputados con buena aprobación y después tuvo que ir para atrás. Y la verdad es que también en todo ese periodo hemos tenido bastante como contradicción, por decirlo de alguna manera, con algunos grupos que estaban muy en contra de la legalización de la eutanasia y que también, desde compartir noticias falsas hasta tratar de asustar, hasta, bueno, eh, no sé, si bien fue un debate civilizado en todos estos años, también hubo un poco de lo otro, hasta de acusaciones de que estábamos inspirados en los nazis, que bueno, uno no le hace tanta gracia a eso. Bueno, seguimos conversando con Florencia Salgueiro sobre la aprobación de la eutanasia en Uruguay. Y leyendo en el sitio web justamente de empatía.uy, ustedes señalan una serie de argumentos por qué despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, hacen esa distinción, ¿no? Quisiera en ese sentido que nos pudieras explicar la diferencia de estos términos, eutanasia y suicidio asistido. En sí, la diferencia es bastante simple y se refiere a quién es la persona que lleva a cabo la última actividad, o sea, la última acción, que sería apretar la jeringa, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Eso no quiere decir que eh, el suicidio asistido sea asistir a cualquier suicidio, ¿no? Es simplemente que la persona que lleva a cabo esa última actividad es la propia persona y en la eutanasia es un médico o un enfermero, ¿sí? Pero en sí, en ambos casos, al final en Uruguay se legalizó solo la eutanasia, que quiere decir que un médico puede provocarte la muerte, pero vos no te la podés provocar a vos mismo, que es casi una contradicción. Pero bueno, en sí, en ambos casos se trataba de un proceso eh, controlado, con muchas garantías, que lleva varios pasos. Pero bueno, finalmente lo que se eligió en Uruguay es priorizar la eutanasia sobre el suicidio asistido. Bueno, y ha sido una gran noticia en la región. Uruguay aparece como de los países pioneros en legalizar la eutanasia. Y entiendo que después de esta aprobación hay un proceso de dictar un reglamento, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos para que efectivamente se pueda comenzar a aplicar esta ley? Bueno, Uruguay es pionero en tener una ley de eutanasia, pero en realidad en Colombia ya está despenalizado hace muchos años y en Ecuador también, a pesar de que su aplicación es como más reciente y más dificultosa. En sí, las leyes en Uruguay, después de que pasan por el Poder Legislativo, tienen que tener, bueno, la promulgación, la difusión por parte del Poder Ejecutivo y luego hay que reglamentarla a través de un decreto que hace los detalles de cómo se tiene que aplicar el proceso. Esto es los médicos, con qué medicamentos, con qué plazos, a quién tienen, como detalles que son mucho más logísticos o administrativos, que eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública. En principio debería tener 180 días para hacer ese decreto, esperamos que sean menos porque, bueno, no es como que le llegó por sorpresa la noticia de que esto se iba a legalizar, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que, siendo que hay familias que lo están esperando, esa reglamentación llegue pronto. Y Florencia, quisiera también preguntarte por tu motivación personal, ¿no? Por el caso de tu padre que impulsa toda una lucha sostenida. Cuéntanos
¿qué tan importante fue este caso para animar este movimiento que finalmente termina sumando muchas fuerzas, ¿no?, en esta ley de eutanasia que es tan importante para la región? Bueno, yo me acerco a militar la eutanasia porque acompañé a mi padre en su enfermedad y su muerte, que tuvo esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA, que es una enfermedad que mi familia la conocíamos bien porque eso también falleció mi abuelo y uno de mis tíos. Y la verdad es que es una enfermedad muy cruel porque lo que hace es haciendo que la persona vaya perdiendo control sobre su cuerpo hasta quedar prácticamente paralizada, pero lúcida, o sea, consciente de su propia situación. Y mi padre tenía 54 años cuando lo diagnosticaron, o sea, era relativamente joven, por lo menos a términos de Uruguay. Y la verdad es que cuando la enfermedad ya había avanzado mucho y él estaba sufriendo de dificultades respiratorias y de varias cuestiones que le complicaban la existencia, y sabiendo cómo es que la enfermedad se termina, porque ya la había visto 2 veces, mi padre en un momento dijo, bueno, hasta acá llegué, por favor, ayúdenme a morir en mis propios términos. Y lo que pedía mi padre era ilegal. Así que los médicos se lo dijeron y fue ese mes y medio que vivió en contra de su voluntad, vivió obligado, la verdad es que fue muy doloroso para él y para la familia. Esto, cuando pasó un año de la muerte de mi padre falleció en 2020. En 2021 yo conté en Twitter eh, mi experiencia y por qué yo creía que la eutanasia tiene que ser legal, porque incluso hay como un discurso que se hacía de que si hay cuidados paliativos o cuidados al fin de la vida, entonces no se necesita eutanasia, y yo quería explicar que no, que las dos cosas no son contrapuestas. Y la verdad es que mi relato resonó con mucha gente y entonces lo quise poner al servicio de que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no? De que no es algo abstracto o filosófico o técnico, sino que tiene un costado humano de muchísimo sufrimiento, de muchísimo dolor que puede ser evitado si nosotros respetamos a las personas en su deseo de morir cuando están en situaciones así de desesperadas, ¿no? Yo no diría que mi caso o el de mi padre son lo que hizo que se legalice la eutanasia, pero seguro ayudaron a que mucha gente entienda de qué es lo que estamos hablando cuando decimos que la eutanasia tiene que ser legal y tiene que ser una opción. Bueno, y esos casos están multiplicados en toda la región, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Todos tenemos historias cercanas que hemos tenido que vivir y claro, aparece ahí la posibilidad de la eutanasia como algo legalmente prohibido. Y quisiera preguntarte también por cómo quedó esta legislación, ¿no? ¿Solamente será legal la eutanasia para ciudadanos y ciudadanas de Uruguay? ¿O una persona de otro país podría ir a pedir o a vivir la eutanasia a Uruguay? Entiendo que no. Bueno, tiene que vivir por lo menos un año acá antes, o sea, es para ciudadanos o residentes que tengan un año de vida en el territorio. Se trató de evitar como el turismo eutanásico, digamos. Bueno, porque también esto hay que ver cómo se da en la realidad y demás. Y bueno, más bien la idea era para gente que vive acá. Seguimos conversando con Florencia Salgueiro, referente de la Fundación Empatía de Uruguay, y en el sitio empatía.ui ustedes ponen algunas preguntas. ¿En qué países son legales la eutanasia y el suicidio asistido? Son legales en Países Bajos, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Alemania, Suiza, España y algunos estados de Estados Unidos. Colombia y Austria los legalizaron, pero aún se encuentran en proceso de reglamentación, y en Nueva Zelanda fueron legalizados a través de un referéndum que entrará en vigor a fines del 2021. Ponen en el sitio web ustedes. ¿Cuál es la principal diferencia de esta ley que se aprueba en Uruguay con otras leyes de eutanasia que ustedes puedan haber comparado de otros países? Bueno, en sí, nosotros aprendimos mucho de leyes de otros lugares y de hecho, por ejemplo, vino el presidente de la Real Academia de Países Bajos, vino a Uruguay para contar cómo era la experiencia allá, que hace más de 20 años que tienen eutanasia legal, entonces también, como decimos nosotros, no es cuestión de inventar el agujero del mate, hay que también aprender de cosas de otros lugares. En sí, nuestro proyecto tiene algunas similitudes, nuestra ley, todavía no me acostumbro a decirlo, con el de Países Bajos. Lo que aprendimos, por ejemplo, fue de
cómo se reguló esto en España, que dejaron a criterio de algunas comunidades autónomas cómo conformar un comité previo que hay de garantías que evalúa caso a caso. Y eso, una de las cosas que hizo fue que hayan muchísimas demoras y muchísimos obstáculos. Entonces, cuando se discutía cuáles tienen que ser las garantías para distinguir, bueno, qué persona puede o no puede acceder a esta prestación, una de las cuestiones que nos preocupó evitar fue evitar una burocracia excesiva que lleve a que haya en algunas comunidades de España 82 días de demora o que la mitad de los que lo solicitan fallezcan antes que el procedimiento pueda llevarse a cabo, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre tener garantías, pero que no sea una tortura burocrática kafkiana, fue algo que sí tomamos en cuenta. Bueno, y quisiera también preguntarte por el procedimiento, si podemos poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo funcionará la eutanasia en Uruguay? Entiendo que la persona tiene que estar en todas sus facultades mentales, ¿no? Y tiene que solicitar ante un médico y entiendo que luego hay otro médico, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso de aplicación? El proceso empieza con una solicitud del paciente, nunca es, por ejemplo, el médico que pueda sugerir, sino que tiene que ser el paciente y es un paciente específico. El artículo 2 de la ley lo que dice es que tiene que ser o una persona que tenga una enfermedad terminal, irreversible, incurable, que le está generando muchísimo sufrimiento, o una persona que no esté terminal, pero tenga una condición de salud tan grave que le está causando tanto deterioro a su calidad de vida que se considera que puede solicitarlo, ¿no? Entonces el primer médico lo que hace es evaluar que están dadas esas condiciones y que la persona es mayor de edad, está informada de los tratamientos disponibles y está expresando una voluntad reflexionada, libre, sin presiones. Si el primer médico está de acuerdo con esto, hay que llamar a un segundo médico. Si este segundo médico está de acuerdo, se sigue adelante. Si este segundo médico tiene algunas dudas, se llama a una junta médica que tiene que tener un psiquiatra y un especialista en la patología, por lo menos, ¿sí? Si esta junta médica da el ok, entonces hay un periodo de 10 días que la persona tiene que reflexionar. Esto es para evitar que sea, bueno, un día se levantó mal, sino que, bueno, es la decisión más definitiva que la persona puede tomar, ¿no? Y en ese caso, si la persona reafirma su voluntad, se llama a 2 testigos que no pueden ser herederos de la persona que está pidiendo la eutanasia, también para evitar como sospechas de testamentos y demás. Y si esto se da de manera correcta, entonces queda habilitada la eutanasia. Eso es para que la persona elija cuándo y dónde, ¿sí? Porque tal vez es más una cuestión de tener la tranquilidad, de estar autorizado a tenerla cuando la desee, que un deseo inmediato, ¿sí? Y bueno, y después hay un comité, pero es posterior al proceso, en el que participa el Ministerio de Salud Pública, abogados, médicos, todo esto para controlar que efectivamente no hubo ninguna irregularidad. Entonces, también, más allá de que ese comité no es previo, sí es un comité que los médicos y los que participen, el equipo de salud que participe del proceso, sabe que va a suceder, ¿no? Y eso también es una manera de prevenir cualquier tipo de abuso. Seguimos conversando con Florencia Salgueiro, referente de la Fundación Empatía de Uruguay. Estamos conversando sobre la aprobación de la ley de eutanasia en ese país. Y quisiera preguntarte, la eutanasia, bueno, era ilegal, ¿no? Hasta la aprobación de esta ley, sigue siendo ilegal en distintos países de la región, pero imagino que se practica igual, ¿no? Pese a que es ilegal. ¿Tienen algunas cifras y cómo podríamos caracterizar esto que se practica fuera de la ley? Cifras no, porque es ilegal, justamente, en general no es ¿O algo alguna como que la estimación? gente... Sí, no No. tenemos estimación, pero sí los médicos nos lo dicen, que dicen, bueno, hay tantas situaciones que he estado en una zona gris de la legalidad o que no, que actuamos según nuestra compasión o nuestra relación con el paciente, pero en realidad sabiendo que tal vez lo que estábamos haciendo no estaba 100% dentro de lo que la norma implica, ¿no? Pero sí sabemos que hay muchos casos y que dependen ahí de si la persona, el paciente, tiene contactos o tiene acceso o tiene, bueno, también tiene, si tenés 11.000 euros, puedes hacerlo en Suiza, ¿no? Ujú. Entonces,
realmente esto de tener una ley nos sirve para contabilizar, que sabemos que no van a ser millones de casos, sino que van a ser decenas con suerte, y para tener un poco más de control de quién, cuándo, con qué garantías, todo eso que hoy en día, como es ilegal, no lo podemos contar. Bueno, y quisiera preguntarte también sobre la situación de distintas propuestas en la región. Veía hartas entrevistas que te hicieron desde medios argentinos, mucho interés también. Bueno, y a nivel internacional, ¿no? Esta noticia dio la vuelta al mundo. En nuestro país, por ejemplo, el gobierno quitó la discusión inmediata a la ley de eutanasia para que la votación no coincidiera con la visita del presidente Boric al Papa. ¿Cómo ves la posibilidad de la proliferación de otras leyes de eutanasia en la región? ¿Cómo están viendo el mapa? Bueno, desde Empatía nosotros también somos parte de un colectivo que se llama Plataforma Dignidad, que es de coordinación de distintos activistas y expertos en eutanasia en la región, que un poco lo lideran desde Colombia, que es el país que tiene más experiencia, pero eso nos permitió conocer muchos activistas de otros países que también están luchando por esto. Nosotros, de alguna manera, cuando veíamos hace unos meses que Chile nos podía ganar la ley de eutanasia, era tipo, no, no puede ser. Pero también sabemos que, por ejemplo, eso, Ecuador tiene despenalizado, pero no tiene totalmente regulado, que en Perú fue para el caso de Ana Estrada, muy conocido, pero que no se ha traducido en algo como masivo. Y también incluso, por ejemplo, en Brasil se está empezando a discutir. Yo creo que es algo que eh, un poco está dejando de ser tabú hablar de la muerte, hablar de que eh, ya no son tan absolutas las cosas como vivir está bien y morir está mal, sino que puede haber momentos en que la vida es una tortura y que es inhumano obligar a una persona a atravesarla, y puede haber momentos en que la muerte sea el alivio más grande que se le puede dar a una persona, ¿no? Entonces, ese tipo de discusiones como tantas otras, ¿no? Como, yo qué sé, Uruguay ha sido pionero en otros momentos también. Por ejemplo, nosotros a veces nos reímos de que el divorcio en Uruguay se legalizó en 1907 y en Chile un poquito después. Mucho después. Pero sí, sí, Sí. sí. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya, primero, caminos recorridos como el de Colombia específicamente, y segundo, también como mucho que podemos ayudar también a que si esto sale bien en Uruguay y se aplica y no hay ningún cataclismo como el que auguran los opositores, bueno, también puede hacer un impulso para dar esas lecciones aprendidas a otros países y que esto se pueda convertir en una realidad para muchos. Bueno, queremos precisar que el divorcio en Chile fue establecido en el año 2004, recién, por la nueva ley de matrimonio civil, ¿no? Antes existía una figura de la anulación del matrimonio, que era una forma encubierta de divorcio. Seguimos conversando con Florencia Salgueiro y quisiera preguntarte por el principal aprendizaje. Son años de lucha, me imagino años de reuniones, de sumar voluntades. ¿Cuál fue el principal aprendizaje de este proceso y qué sentiste cuando se aprobó la ley? ¿Cuál fue la sensación cuando el Senado aprueba esta ley de eutanasia? Bueno, yo creo que el principal aprendizaje es que hay carreras que son de resistencia y no de velocidad, porque en sí, cuando uno tiene una causa que lo mueve tanto, hay veces que no entendés cómo a tu alrededor no está todo el mundo igual de motivado, y cómo puede ser que no te entiendan o que los tiempos políticos no se adapten a los tiempos que creíamos de la sociedad civil. Pero eso no quiere decir que la lucha no pague. O sea, yo creo que el aporte que nosotros hicimos fue relevante para que esto se convierta en una ley, y que se convierta en una ley sin demoras innecesarias más allá de las del periodo de gobierno pasado. El día que se aprobó para mí fue un alivio enorme, y fue como una cuestión que, más allá de decir, bueno, valió la pena tanto laburo, tantas reuniones, tanto como remar a contracorriente, también hubo una cuestión de creer en la democracia, ¿no? Porque al fin y al cabo todas las encuestas daban que en Uruguay había una mayoría exorbitante de gente que pensaba que la eutanasia debía ser legal, y que los parlamentarios se alineen a lo que la gente quiere siempre es bueno, ¿no? Porque habla de una democracia que está sana, y además
esto atravesó distintos partidos políticos y eso yo creo que es un buen signo. Por otro lado, para mí fue un momento muy especial porque además la eutanasia se votó el día del cumpleaños de mi padre. Ujú. Entonces también fue como lindo. Bueno, una coincidencia del destino y importante relevar que este proyecto que fue aprobado por el Congreso uruguayo establece la libertad, ¿no? La libertad de una persona que quiere terminar su vida en un contexto difícil, ¿no? En una enfermedad que está todo muy reglamentado, ¿no? Y relevar la importancia de la libertad de las decisiones que avala este proyecto que ya es ley en Uruguay. Florencia, se nos va el tiempo, pero ¿algún mensaje para Chile? Quizás algún consejo para los legisladores y legisladoras chilenos. No, la verdad, he conocido a algunos de los que impulsan la eutanasia ahí, el congresista Mirosevic, ¿puede ser? Sí, Vlado Bueno, uno de los Mirosevic. que, Sí. sí, que es uno de los que impulsa esto y tengo admiración porque sé que Uruguay es un país muy ateo, uno de los más menos religiosos de la región también, entonces teníamos como alguna ventaja. Es mucho más difícil luchar en otros lugares con oposiciones más fuertes, así que mis fuerzas y como mi mejor deseo para que ustedes también lo puedan lograr y saber que siempre cuentan con nosotros, que lo que tengamos para ofrecer desde Uruguay también se puede y bueno, que esto sea una realidad para todos en América Latina y no solo para el paisito. Muchas gracias, Florencia Salgueiro, de Fundación Empatía, por este contacto desde Uruguay. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con Catherine Ábalos, coordinadora de la Unidad de Educación del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, quien nos cuenta de la Noche de Museos.